Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, julio 10 del año 2023. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de los lugares, para así llevarle a usted una noticia mucho más objetiva. Estos son nuestros titulares. Nuevamente Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático a responder ante la justicia. Presidente Lula en la clausura de reunión técnica y científica de la Amazonía. Esto fue en Leticia. Cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Naciones Unidas reconoce avances e implementación de acuerdos de paz. Semana intensa, la que acaba de concluir. Óscar Iván Zuluaga renuncia al Centro Democrático. Coronel Sánchez Rubiano capturado. Finalizó edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Palabras del presidente Gustavo Petro en Camino a la Cumbre Amazónica. Esto va en Leticia, Amazonas. Del 7 al 16 de julio, invitación a participar en Expo Artesanos 2023 en su 14ª edición en Medellín, República de Colombia. Así pues, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, damos inicio a nuestro noticiero de hoy, julio 10 del año 2023. Como decíamos antes, pues el Centro Democrático no es que la vaya muy bien por estos momentos, oiga, más salpicado pues, y por eso han disimulado con la renuncia de algunos alfiles, renuncia entre comillas, esto es para que mi querido Juan Pueblo se las crea. Sí, en este momento que sale a relucir tantas cosas que fueron avaladas, orquestadas, defendidas a capa y espada por aquellos escuderos del Centro Democrático, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Vuelve y juega Odebrecht en Colombia. Óscar Iván Zuluaga otra vez imputado ante la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht, a raíz de que en esta última semana se descubrieron audios donde él estaba conversando con Daniel García Arizabaleta sobre los temas de la Ruta del Sol y entre otras obras que está involucrado Odebrecht en Colombia, aparte pues de todo lo que se sabe desde hace mucho tiempo del tema con Lula Mendoza y los viajes de Óscar Iván Zuluaga y Iván Duque hacia Brasil para conversar con los emisarios de Odebrecht para la financiación de las campañas presidenciales del año 2014. En ese orden de ideas también está en entredicho el hoy registrador nacional Alexander Vega, donde se está manifestándose la necesidad de que él manifieste algún concepto sobre este tema de Odebrecht, o sino que entonces empiece a renunciar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque en ese orden de ideas él fue parte de la Comisión Nacional Electoral para la época, y cuando se abrieron la investigación de las campañas presidenciales del año 2014 no hicieron nada necesario por acelerar esa investigación y hacerlo con las debidas pruebas y con la debida suficiencia requerida para ese momento. Entonces se está cuestionando al registrador nacional actual por su proceder y su actitud en ese entonces. Y se está dudando de alguna manera de que las elecciones regionales del 29 de octubre próximo sean diáfanas, transparentes y limpias. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Y ahora con decir, nos engañaron. No, ¿cuál nos engañaron? Fueron sus fusibles que se les quemaron, señores del Centro Democrático, y por eso ustedes los reventaron y los abandonan. Y por eso es que algunos están dizque renunciando, avergonzados, renunciando del Centro Democrático y andan por ahí vistiendo chalecos de ovejitas, recogiendo firmas porque quieren ser elegidos a corporaciones públicas y algunos cargos como alcaldías y gobernaciones. Ojo, mi pueblo, ojo pelao, porque aquí no hay ningún acto de reconstricción, como dicen los creyentes, en algo, no, aquí no hay nada de eso. Lo que pasa es que ya la imagen del Centro Democrático de verdad, falta ver que renuncie el señor registrador, que renuncie ya, no mañana, porque mucho daño que nos puede estar haciendo a los colombianos ahorita
para la entrega de cédulas, el registro de cédulas y la entrega de las mismas y sobre todo para la época electoral del 29 de octubre del presente año. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. ¿Qué hubo, compadre? ¿De dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil. Fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite. Y junto con la agencia y Fondecún me asignaron la tarjeta. En la Agencia de Comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7,000 caficultores con estímulos por 5,000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Así es pues. Continuamos en Colombia. Presidente Lula en la clausura de reunión técnica y científica de la Amazonía en Leticia. Cesa el fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Naciones Unidas reconoce avances de implementación de acuerdos de paz. Semana intensa la que acaba de concluir. Óscar Iván Zuluaga renuncia al Centro Democrático. Coronel Sánchez Rubiano capturado. Oiga, pues es que esto no cesan las noticias. Esto es mi querida Locombia, querida audiencia de su noticiero Radio Clarín de Colombia, mucho más allá del continente americano. Y así damos continuidad con el noticiero muy a nuestro estilo. Oiga, pues. Buenos días, fuente de la noticia, Gobierno Federal. Brasil, presidente Lula participa en la clausura de la reunión técnica y científica de la Amazonía en Leticia, Colombia. Por invitación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva realiza, este sábado 8, una visita a Leticia, Colombia, donde participará en la clausura del Encuentro Técnico y Científico de la Amazonía, organizado por el gobierno colombiano. El programa del encuentro incluye, los días 5, 6 y 7, paneles sobre diversos temas relacionados con la Amazonía con expertos, investigadores, representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, así como entidades de cooperación internacional en la región. Fuente, RTVC. Cese al fuego con el ELN. Te contamos desde cuándo y bajo cuáles condiciones. El cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el Gobierno Nacional y el ELN es una realidad, tras la firma del Decreto 1117, del 5 de julio del 2023, por parte del presidente Gustavo Petro, el cual regirá desde el 3 de agosto de 2023 hasta el 29 de enero de 2024. El objetivo de la implementación de la medida, junto a las acciones acordadas por ambas partes, es mejorar la situación humanitaria de las poblaciones en los territorios del país, así como permitir que las comunidades puedan ejercer con mayor garantía sus derechos y libertades. Fuente, Presidencia Colombia. El reconocimiento de Naciones Unidas a los avances del gobierno del presidente Gustavo Petro a la implementación del acuerdo de paz, estimula la inversión en territorio e incentiva, por la comunidad internacional, las iniciativas de paz en todos los frentes del conflicto, dijo Camilo Cetina, director del Fondo Colombia en Paz. El reconocimiento que hace el secretario general, Antonio Guterres, y el sistema de Naciones Unidas en general, al trabajo del actual gobierno de Colombia en la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC, plantea un reto doble, señaló Cetina. Fuente, Semanario Voz. Una semana intensa la que acaba de concluir. La próxima no lo será menos, porque el país ha entrado en una dinámica de decisiones y avances en políticas sociales. Se sienten, de manera vivaz, los impactos de la aplicación del programa del Pacto Histórico y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. El avance y dinamismo que ha tomado el proceso de cambio nacional e internacionalmente, es inversamente proporcional a la debacle y la desesperación de la derecha opositora. Gustavo Petro, Francia Márquez y todo el equipo ministerial, hicieron más por La Guajira en una semana, que lo que hicieron en 20 años Uribe, Santos y Duque. Fuente, la FM. Óscar Iván Zuluaga renuncia al Centro Democrático. El partido uribista aceptó la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, y pide investigar la campaña de 2022. El Centro Democrático informa, a través de un comunicado, que Óscar Iván Zuluaga decidió apartarse del partido, tras la revelación de los audios en los que, presuntamente, reconoce la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014. Fuente, Agencia de Medios. Coronel Edilberto Sánchez Rubiano es capturado por los hechos del Palacio de Justicia. El 5 de julio de este año, el juez 49 penal del circuito de Bogotá,
expidió una orden de captura en contra del coronel retirado del ejército, Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada en medio de la retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985. La orden también se impartió contra los militares Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vázquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá Peña, quienes hacían parte del llamado B2 del Ejército Nacional. Fin de la noticia. Gracias. Parece, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, que al fin la justicia que encargaba de ejecutar, de impartir injusticias en Colombia, comienza como a comprender su legado, su misión, y comienza a hacer justicia. Así es pues que continuamos, querida audiencia, en Colombia, con un análisis al deporte. Finalizó edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador. Así nos lo hace saber nuestro, como dice el Masta, nuestro deportólogo, Saúl Ignacio Peláez, desde Medellín, Antioquia, República de Colombia. Adelante, Saúl Ignacio, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Terminó en la noche del 8 de julio pasado una edición más de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de San Salvador, con un resultado muy bueno para Colombia, pues en esta oportunidad fue segunda en la general de la medallería, con 87 medallas de oro de todas las 265 medallas logradas en su totalidad, quedando por primera vez en la historia por delante de la delegación de Cuba, y en esta oportunidad, como hace 5 años en Barranquilla, por detrás de la delegación de México. Si bien el fuerte de los deportes olímpicos de Colombia, sobre todo las pesas, sobre todo el ciclismo y sobre todo el BMX, fueron los que más medallas aportaron acá a esta gesta deportiva, también hay que tener en cuenta que se logró casi todas las medallas de oro en el patinaje de velocidad, pero hay que tener la salvedad de que este deporte del patinaje de velocidad no es todavía deporte que sea parte de las justas de la Olimpiada en París en el año 2024, porque requieren de que la mitad más uno de los países afiliados al Comité Olímpico Internacional lo practiquen. Y de todas maneras es un buen logro para Colombia en términos generales, y esto da a las claras que el deporte de alto rendimiento colombiano está en pleno crecimiento. La próxima justa deportiva olímpica va a ser en los Juegos Panamericanos del segundo semestre de este año en Santiago de Chile. Y con las pilas puestas hay que ir también. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Raúl Ignacio. También esta semana se ha realizado desde Leticia, Amazonas, la cumbre amazónica. Esto se ha reunido el Comité Científico Técnico para analizar algunas cuestiones a seguir, donde estuvo también el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y allí se sacaron buenas conclusiones, tal como vamos a escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Transformar todo el sistema económico mundial es una revolución. Decía ahora, descarbonización es revolución. Quizás no como nos la imaginábamos en años mozos, pero quizás es más profunda de lo que pretendíamos, porque se trata no solo de una nueva tecnología. Sería simple si la humanidad fuese el reemplazo de tecnologías, sino que esos cambios de tecnología siempre traen aparejado los cambios de relaciones sociales, políticas, del poder. Y aquí lo estamos observando, porque hoy somos conscientes, quizá no tanto antes, que las selvas del mundo, y la selva amazónica es la más grande, son los pilares climáticos fundamentales. Creímos que el desarrollo era tumbar estos árboles, volver potreros este paisaje, meterle ganado, creer que así se progresaba.
que el progreso era la destrucción del árbol. Le llamamos al árbol maleza, e incluso hicimos monumentos con el hacha que tumbaba los árboles. Hoy eso no es más sino destrucción de la vida. No existe la palabra maleza. Cada especie que nos rodea, vegetal, tiene una importancia, un encadenamiento. Es un mundo intercomunicado de una manera biológica que antes desconocíamos. Colombia tiene la mitad de su tierra en bosques. Creíamos que eso era su desarrollo. Hoy, el planteamiento de salvar esos bosques para salvar la vida siempre se continúa por una discusión. ¿Cuánto nos pagarán por ello? ¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron los del norte? Los del norte acabaron los bosques y mataron los indígenas. Ese es el desarrollo. ¿Tendríamos que hacer nosotros lo mismo? ¿O se está abriendo otra perspectiva completamente diferente? Hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver con no tumbar el árbol, es decir, que tiene que ver con proteger la vida. Ese reto de plantearnos entre nosotros esos caminos, que pasa por unas discusiones dificilísimas. Por ejemplo, vamos a dejar explorar hidrocarburos en la selva amazónica, a entregarlos como bloques de exploración. ¿Está ahí la riqueza o está ahí la muerte de la humanidad? Es una decisión que tendríamos que tomar en común. Obviamente, cada país es soberano. Cada país aquí ha vivido del petróleo, la mayoría. Nosotros hemos vivido del petróleo y del carbón en los últimos 40 años. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Es la pregunta que se hace en la sociedad. Pues podemos vivir del cerebro, podemos vivir de la ciencia, podemos vivir de otro tipo de desarrollos, podemos vivir de nuestra propia unidad abriendo caminos, podemos vivir del ecoturismo, aquí lo han mencionado, de la bioeconomía. La bioeconomía puede ser un camino de exploración científica y tecnológica tan amplia que podría darnos incluso respuestas desde el punto de vista de la salud humana a muchos temas que la humanidad no se ha planteado. Ahí tenían las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Oiga pues, querida audiencia, se vino desde el 7 al 16 del presente mes la 14ª versión de Expo Artesanos 2023 a realizarse en la ciudad de Medellín. Qué mejor que nos lo diga nuestro mismo corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. A ver, Saúl, allá desde Medellín, cuéntenos cómo es esta versión y qué contiene esta convocatoria. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. Se les extiende cordial invitación desde el pasado 7 de julio y hasta el próximo 16 para que hagan presencia en Expo Artesano 2023 en su 14ª edición, La Memoria. Este evento es organizado por Artesanías de Colombia y amparado por el Fondo Nacional de Turismo de Colombia, Fontur, y con la colaboración de la Plaza Mayor de Medellín, para que todo público asistente, tanto de la ciudad de Medellín como del área metropolitana, como de los municipios del departamento de Antioquia y de otras partes de Colombia y del exterior, hagan presencia para que observen lo mejor de nuestros ancestros culturales y de nuestras creaciones artísticas provenientes de todas las regiones de Colombia, de sur a norte y de este a oeste, y puedan disfrutar de un espectáculo maravilloso en lo cultural, en lo artístico, en las muestras artesanales, y que lo disfruten definitivamente al máximo y totalmente en grande. Apoyemos lo colombiano, compremos colombiano y colaborémosles a los artesanos colombianos. Para Radio Clarín de Colombia les comunicó y informó desde la ciudad de Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias.
Ahí tiene, querida audiencia, esta invitación que nos hacen desde la ciudad de Medellín, Antioquia, en la República de Colombia, a participar de la 14ª versión de Expo Artesanía 2023 que se va a realizar, se está realizando, no se va a realizar, se está realizando desde el pasado 7 y va hasta el día 16, así que con hoy nos quedan 7 días, a ver, a aprovechar corrientitos allá, vamos para Medellín, claro que sí, Saúl Ignacio Peláez. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.